Muchas gracias. ¿Sí está puesto esto ya? Vale, me han pedido, Gerardo me pidió que habláramos de cómo está la situación de la publicidad digital en relación con los datos en la actualidad. Entonces, para hablar de publicidad, siempre hago referencia a una persona que a mí me gusta mucho dentro de la historia de la publicidad. Este es un personaje que va al revés de todo el mundo. En los años 50 y 60 tenía una agencia de publicidad que se atrevía a decir cosas como esta, que me parecen muy relevantes y sobre todo muy actuales. Yo creo que gran parte de la publicidad de los últimos 50 años o 60 años se ha basado en un concepto que tiene que ver con lo que dice él, es en la irrelevancia. Pero si él, me parece muy relevante lo que dice, me parece muy importante lo que dice, la otra frase que también me gusta muchísimo es esta. Hemos considerado, la gente que hemos hecho publicidad, y se ha considerado tradicionalmente, que el espacio publicitario que disponemos era como una especie de la caza de un espacio privado de una persona donde podemos decir lo que queramos. Cuando, como dice él, realmente debería ser un escenario, un hueco que tenemos en el cual tenemos una oportunidad de interpretar, de contar algo que le guste a la gente. Esta época es la época de la publicidad en televisión, años 50, 60, es el gran medio masivo, el gran medio de masas, que tiene un cierto nivel de segmentación, una gestión de los emplazamientos muy relacionado con un concepto que se ha utilizado durante muchísimos años, ¿no? Esta idea del prime time, este momento en el cual tenemos un gran número o el mayor número de personas que están delante de la televisión, es el momento más caro de la televisión. Voy a impactar y voy a contratar en esos momentos donde está la mayor cantidad de gente delante de la televisión. Existe un modelo de planificación publicitaria, un modelo basado en dos variables muy sencillas. Cuánta gente está delante de la televisión y cuántas veces consigo que mi mensaje de publicidad sea visto por esa gente. Ese es el modelo basado en el concepto del GRP, que es el modelo televisivo tradicional. Esto llega hasta los años 93, hasta el año 93, cuando aparece el primer banner. El primer banner de publicidad surge a través dentro de la revista Wired, una revista de contenidos tecnológicos muy importante, que ya entonces era una referencia, y AT&T, AT&T lanza este primer banner, que consiguió, por cierto, un 40% de clic. Los que estéis un poco relacionados con el mundo de la publicidad, sabéis que esas tasas de clic de un 40% son absolutamente impensables en la actualidad. ¿De acuerdo? Pero consiguió un 40% de clic. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que ha comentado antes Bernardo. El modelo de publicidad digital lo que hace es continuar con el modelo de publicidad tradicional de siempre. Y utilizamos exactamente los mismos procedimientos de contratación, de segmentación, de entrega, de medición de la publicidad digital. Entonces, como digo en AT&T, entonces el crecimiento de la publicidad digital, a pesar de estar utilizando un modelo que no se ha transformado digitalmente, porque era el mismo modelo de estándar, crece a ritmos brutales. El último dato que tenemos en Europa del año 2016 son 40.000 millones de euros de publicidad en televisión, con países como, por ejemplo, Gran Bretaña, donde ya la publicidad digital ha superado a la publicidad en televisión, ¿vale? En Estados Unidos ha sucedido también este año. Aquí todavía estamos lejos. ¿Cómo se produce ese crecimiento? Ese crecimiento se produce en dos grandes líneas. Un lado, lo que conocemos como los jardines cerrados. La publicidad dentro de unos entornos cerrados en donde hay unas normas, unas reglas, unas formas, unos precios, unas maneras de medición, unos datos. Y estos los lideran los que conocemos y son los sospechosos habituales. Google, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Plataformas cerradas. Y por otro lado están el resto de plataformas que podemos entender que son el mundo abierto, ese campo abierto, ese open field, donde existe otra publicidad. Si analizamos un poco el crecimiento de cada una de estas plataformas, pues es verdaderamente da miedo. Ver el crecimiento de la facturación de estas plataformas. Google acaba de presentar sus cifras hace muy poquito, del año 2017, y son 110.000 millones de dólares lo que han facturado. La compañía, cuando el año pasado fueron 80 y tantos mil
90.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Crecimiento espectacular. Y de Facebook no vamos a decir, porque ha presentado cifras de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo hacen esto? Esto lo hacen de una forma muy sencilla. Plataformas cerradas. Un entorno digital en donde entran tanto anunciantes como soportes, en el caso de Google. Pero Facebook también tiene una opción ya para que los propios soportes puedan gestionar publicidad digital utilizando las variables de segmentación de Facebook en sus propios soportes. Entonces, son plataformas cerradas que han crecido al amparo de la escalabilidad, de la opción de poder trabajar con muchísimas plataformas y con muchísimos soportes y muchísimos anunciantes, y a través de los datos. Esto ha permitido que Google y Facebook sean, durante el dato del año 2015 al 16, todavía no tenemos el de 16 al 17, hayan absorbido o hayan gestionado prácticamente el 90% del crecimiento de la inversión publicitaria en Estados Unidos del 2015 al 2016. 90. 9 de cada 10 dólares de crecimiento se han ido a Facebook y a Google. Hay una concentración. ¿Por qué? Porque son plataformas eficientes. No solamente son eficaces, sino además son eficientes. ¿Qué han permitido? Utilizar a través de esas plataformas esa escalabilidad y esos datos. Claro, lo que tenemos por el otro lado es que empiezan a aparecer nuevas plataformas parecidas a Facebook y Google, que son nuevos en el mercado y que ya se espera que en breve Amazon, que ya está planteando un nuevo formato, es decir, en Google están utilizando la segmentación de la publicidad de la gente que busca un producto. En Facebook están buscando la segmentación de la gente en función de su perfil o de sus intereses, y en Amazon es donde la gente vamos a comprar y tienen esa información. Si os fijáis, para Google, su gran competidor en los últimos años está siendo Amazon, porque, como creo que veréis muchos y lo notaréis, la gente está dejando de ir a buscar a Google para buscar directamente en Amazon los productos que quiere comprar. ¿Qué hemos hecho mientras tanto en el resto de plataformas abiertas? Todo el resto de plataformas abiertas. Pues hemos tenido un crecimiento, sí, muy importante. ¿De qué? Del adblocking. Las plataformas, el resto de plataformas, o una gran cantidad de las plataformas que no estaban dentro de esos entornos cerrados, han sufrido el efecto de que prácticamente en muchos países el 30 al 40% de los navegadores vienen o están ya con, como pone ahí, pues casi 400 millones de navegadores con el adblocker instalado. ¿Fruto de qué? Fruto de un modelo publicitario basado en televisión, en donde estamos utilizando la interrupción, la falta de relevancia, la repetición del mensaje en un modelo que no es absolutamente escalable, porque la gente literalmente está hasta el gorro de este tipo de modelo publicitario. ¿Qué es lo que ha surgido? Ha surgido un ecosistema nuevo en los últimos años que llamamos el ecosistema programático. Es un modelo automatizado, que por lo tanto es escalable, que ya estamos en una diferencia fundamental a los modelos que teníamos tradicionales. En un modelo en el que estos grandes actores de las plataformas cerradas, como Google y Facebook, también participan, están dentro. Google es uno de los principales actores dentro del ecosistema programático. Pero efectivamente lo que tenemos es una nube, un entorno automatizado donde estamos conectados a anunciantes, agencias, soportes y datos. ¿Qué hacen estas plataformas o qué hace el modelo? El modelo lo que hace es subastar. Estamos subastando impresiones, subastando cada uno de esos banners que aparecen en las páginas, llevan un proceso de unos 150 milisegundos en el cual una serie de plataformas presentan los banners para vender y otra serie de plataformas pujan por ellos para comprar. Uno a uno, individualmente. Hemos pasado de un modelo tradicional de compra de inventario, comprar grandes soportes porque tienen mucha audiencia, a un modelo actual en el cual estamos comprando audiencias. Estamos comprando uno a uno a las personas que van entrando en esos soportes sobre los cuales se van a servir esos banners. Evidentemente, este proceso uno a uno nos permite, si tuviéramos los datos, y si tenemos los datos, el aplicar una serie de información para poder identificar y decidir qué banners compro y qué banners no compro. ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente a través de datos. ¿Qué datos recogemos? Podemos recoger muchos datos. Podemos recoger datos de la navegación de los usuarios.
las veces que van a una página web, los contenidos que están visitando y leyendo, cuántas veces lo hacen a lo largo de un periodo, qué palabras clave relacionan unos con otros. Hay muchísima información que nos permite detectar y perfilar a los usuarios en relación a la navegación que realizan. Podemos conectar plataformas de CRM, información de los clientes, tanto seas como anunciante como seas publisher. Todo lo que tenga que ver con el transaccional, la compra y las interacciones de comercio electrónico que realicen en estas plataformas o cualquier tipo de interacción con publicidad. Lanzamiento de campañas publicitarias sobre los cuales un usuario clica y nos puede dejar un rastro para identificar qué le ha gustado o qué no le ha gustado. Estas fuentes de datos lo que trabajan son sobre plataformas que se llaman DMPs, Data Management Platforms. Estas Data Management Platforms lo que utilizan evidentemente es, por un lado, con información determinística, información declarada por un usuario que nos indica si pertenece a un grupo social, si es hombre, si es mujer, una edad o su código postal, y luego la aplicación de algoritmos que, mediante ese Machine Learning que hemos mencionado, que se ha mencionado antes, dan datos probabilísticos sobre las intenciones, los intereses o los gustos de este tipo de perfil, del perfil en concreto. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, evidentemente, crear una serie de grupos de cookies similares que tienen un comportamiento similar. Además de ello, lo que hacemos es modelizar. Es decir, hay una serie de perfiles de los cuales tengo un dato concreto y determinístico más un dato probabilístico, pero luego voy ampliando la muestra bajando el porcentaje de relevancia. Y lo que hago es crear esos modelizaciones de los lookalikes, los actalikes, y voy creando esa serie de perfiles. Con todo esto, evidentemente, que caen a este Data Management Platform, y lo que me permite con ello es activarlo. Hay tres grandes grupos de datos que se pueden recoger. First Party Data, que es la recogida de datos en nombre propio, yo recojo datos para mí. El Second Party Data son el intercambio entre dos plataformas del First Party Data, yo combino contigo una data que yo he recogido, que me interesa a mí, que yo no tengo y que tú tienes. Y el Third Party Data son plataformas de terceros que lo que van recogiendo data de muchas fuentes para compilarla y producir esos segmentos que al final nos determinan la activación, que nos permiten activar. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogiendo esos segmentos activables y lanzarlos a las plataformas programáticas. Hay muchísimas plataformas de compra y de venta programática que introducen no solo un banner en la plataforma del ecosistema programático, sino una información sobre ese banner, sobre si es un hombre o es una mujer. Hay datos de todo tipo y hay ahora mismo un pequeño enfrentamiento, por decir, sobre qué datos vamos a utilizar, datos de publishers o datos de anunciantes / agencias. Todos recogemos datos y todos tenemos esos datos en first party, recogidos en primera persona o en segunda persona. El problema que nos encontramos es que las plataformas no tienen criterios, todos no tienen los mismos criterios de taxonomizar, de cualificar. Entonces hay veces que cuando presentamos data recogida por un publisher en un deal, un acuerdo preferencial cerrado programáticamente, servido programáticamente a un anunciante, nos encontramos que a veces en la intersección de la data de uno y otro es diferente. ¿Vale? Entonces, ahora mismo se están empezando a aparecer nuevas fuentes de datos, lo que llamamos los datos, los Second Party Data y Third Party Data de segunda generación. Son datos, por ejemplo, recogidos de móviles, plataformas que recogen información de móviles y que pueden ser compartidos y utilizados tanto por publishers como por anunciantes. Es una forma de estandarizar las plataformas de data para evitar estos problemas de entre el First Party Data recogido de un sitio y recogido de otro. Solamente la importancia que tiene el dato, ver la valoración de estas compañías, que todas son compañías de datos, no voy a entrar a hablar de ello, y se ha hablado a lo largo de la mañana varias veces del tema del GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos. Solamente decir una cosa, el Reglamento General de Protección de Datos, que aplica a toda la parte digital, será el general a partir del 25 de mayo, pero hay encima de la mesa la negociación de un reglamento específico de e-privacy, que va a ser el específico, que en principio tiene pinta de ser todavía más restrictivo y más duro que el actual GDPR. O sea que atención al dato. Y con esto
básicamente termino diciendo que los datos dentro de la estrategia de marketing programático van a permitir hacer campañas más eficaces, más eficientes, más escalables y desde luego con una relevancia mucho más importante, ¿no? Contar cosas que a la gente le guste. Todo esto en B2C, que es lo que generalmente hacemos, y lo que damos paso o hablamos ahora es del ejemplo de una práctica que se hizo, un ejercicio práctico que hicimos dentro del entorno del B2B. Y doy paso a Gerardo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cuántos aquí os dedicáis al marketing B2B? ¿Os dedicáis al B2B o tenéis un modelo de negocio B2B en vuestras empresas? ¿Vendéis a empresas? ¿Vendéis a otros negocios? Bueno, casi el 70% de las empresas españolas tienen un modelo de negocio B2B que le venden a otras empresas. Sin embargo, los que nos dedicamos al marketing, una empresa que hace B2B, pues nos sentimos un poco frente al marketing de consumo que somos el hermano subdesarrollado. Tenemos un poco esa sensación, le falta ese glamour del que se dedica al marketing de consumo. Y en realidad es diferente, pero yo creo que es igual de importante. Lo que sí que atiende a variables distintas, muy simples, yo casi creo que las podría resumir en dos. Una primera, quizá podría ser la marca. ¿La marca pensáis que es importante en B2B? ¿Quiénes pensáis que es importante? Sí, es muy importante. El branding, que yo creo que en B2B se debería llamar reputación, es fundamental para que nos escojan. Cuando pensamos, por ejemplo, si alguien va a contratar a McKinsey o si va a contratar a Deloitte o a Consultores Pepito, pues acaba contratando uno u otro en función de la reputación de la marca que uno tenga. No es lo mismo la gente de ISDI o la gente de IE, que si, por ejemplo, pues montas cualquier escuela de negocio, no te van a pagar lo mismo por los másters. Entonces, creo que la marca es muy importante. Y luego, lo segundo, que también es importante, es, obviamente, pues nosotros, desde el departamento de marketing, apoyar a nuestro equipo comercial, pues consiguiéndoles identificar oportunidades comerciales y desarrollando relaciones comerciales. Dándoles leads para que luego un equipo comercial pues sea capaz de llevarlos a ventas. En general, además, cuando entramos en lo que es el mundo de lo digital y de los negocios dirigidos por datos, pues estamos siempre en B2B bastante por detrás. Todo lo que es el mundo de la programática, casi lo que estamos haciendo nosotros somos pioneros. Y esto parece un poco locura. ¿Es razonable que vayamos tanto por detrás? Yo creo que en parte no tanto, porque si pensamos un poco en cómo son los procesos B2B y los procesos B2C, pues bueno, en realidad la toma de decisiones en B2B es mucho más racional y entonces cuando tú lo que necesitas es conseguir mucha información sobre un producto, tener mucha información sobre sus detalles técnicos, sobre críticas, sobre opiniones, sobre precios, pues esa toda información la puedes conseguir en Internet. Entonces parece el escenario ideal para que tú te armes de toda esa información. Además, en B2B, los procesos de decisión suelen ser mucho más largos, la maduración suele ser mucho más larga. Y además a veces lleva varias personas. En cambio, en B2C parece que es algo como más impulsivo, más basado en la experiencia y menos en sí en los propios, digamos, rationales de la compra y en el propio precio. Además, lo que son las segmentaciones en B2B, pues la mayor parte de los clientes tienen bastante claros cómo son mis clientes. Mis clientes son empresas grandes de determinado sector y tienen estas características. En cambio, cuando a nosotros vienen empresas de consumo y nos dicen segmentaciones, te dicen cosas que te quedas loco. Te dicen, no, yo es que mis clientes ideales son singles, oportunistas, marquistas y disfrutones. Y dices tú, ¿y eso cómo lo encuentro? ¿Cómo lo identifico yo? ¿Dónde voy a buscar a esa gente? ¿Soy yo acaso un single oportunista disfrutón? No lo sabría. Pero en cambio la gente habla de ese tipo de cosas, son segmentaciones mucho más imprecisas, entonces más complicado para estructurarlo en datos. Por último, lo que sí que parece en contra, que ahí estamos en desventaja en B2B, es que la negociación, pues en muchísimos casos, pues en el B2B sigue siendo necesario una negociación, lo que yo casi diría un regateo de precios, donde acabas necesitando la intervención, digamos, de un comercial. Pero en todo lo que es el embudo anterior, para conseguir llegar a ese momento de un proceso comercial, pues sí que puede ser ideal
para lo que es el uso de datos y el uso de Internet para conseguir mejorar todos esos procesos. Todo lo que va desde procesos inbound a todo lo que va desde procesos outbound. Desde poder segmentar el mercado, segmentar nuestros mensajes, personalizar nuestros mensajes en función de quién nos está viniendo. Si nos está viniendo una empresa que es conocida, que no es conocida, una empresa que es un nuevo visitante, que es un diferente visitante, que le hemos impactado con un tipo de publicidad frente a otro tipo de publicidad, le podemos personalizar lo que le estamos contando. Cuando ya nos deja un formulario, lo que podemos también es, primero, pedirle los datos mínimos para poder tener una relación comercial con ese individuo, con esa empresa que se ha acercado a nosotros, y con muy pocos datos, a lo mejor simplemente con un CIF, con una IP, con un teléfono, poder traernos un montón de datos que nos permitan hacer un scoring de su potencial, identificar si esa empresa tiene un potencial adecuado para nosotros y si está en el momento correcto para poder venderle. El otro día salió un estudio que indicaba que el 50% se diferenciaba entre las empresas que pensaban que tenían un marketing B2B de éxito frente a las que pensaban que no lo tenían. Pues la característica más común que tenían las empresas que tenían de sí mismas la consideración de que lo estaban haciendo bien, casi todas realizaban un lead validation y un lead scoring de todos los formularios que entraban. Es decir, desde el primer momento identificaban quién había más allá para, a partir de ahí, montar un proceso automatizado para tratar a ese nuevo lead. Porque no es lo mismo un lead que tiene potencial que uno que no lo tiene. Y en B2B es muy importante, pues, gastarse adecuadamente pues, el dinero en aquellos que realmente tienen potencial. Con este score, lo que podemos hacer es distribuirlo adecuadamente. Cuando alguien está preparado ya para comprarte, distribuirlo adecuadamente pues, a tus mediadores, a tus comerciales, a tus intermediarios, para intentar conseguir la venta inmediata. Si no la consigues, pues en muchos casos la tendrás que volver a llevar a un proceso de lead nurturing para intentar seguir calentando a esos leads con contenidos, con comunicaciones, hasta que ese score cambie y ya pueda estar preparado para la venta. Muchos otros, desde el primer momento, ya puedes ver que realmente no lo están y que lo que necesitan es continuar ese proceso de lead nurturing hasta que realmente estén maduros para que les pueda atender un equipo comercial. Y finalmente, estamos en marketing digital basado en datos, con lo cual, como antes nos comentaba Bernardo, pues el nuevo marketing marketing is finance, entonces necesitamos medirlo absolutamente todo. Tener claro cuáles son los canales que nos están trayendo los leads o los clientes que nos van a traer un mayor ROI. Saber que no todos los leads valen iguales, que habrá leads que van a dejarnos clientes de una magnífica riqueza y otros que realmente lo que nos van a hacer es hacer perder el tiempo. El estar en clientes que a lo mejor teníamos que haberle dicho que no. Entonces tenemos que identificar perfectamente qué fuentes, qué canales, qué partners nos están trayendo los mejores leads. Bueno, con todo esto, el año pasado vimos una serie de soluciones que hacíamos basados en, metíamos un solo CIF y veías la cantidad de información que podíamos dar de una empresa de cara a hacer ese scoring, de cara a conocer quién había del otro lado y a partir de ahí poder atenderlo de una manera diferente. Este año seguimos trabajando en soluciones y os vamos a contar un par de las soluciones que hacemos en Datacentric de cara a poder mejorar y ayudar con datos todo el proceso de decisión y de marketing que hacéis en vuestras empresas. Para la primera, pues nos basamos en la web. La web como la principal base de datos de información del mundo. La web también como la principal imagen exterior de una empresa. Entonces, con todo eso, lo que hemos hecho es hacer un crawling de 4 millones de páginas españolas. De 4 millones de páginas web españolas nos las hemos descargado hasta 3 niveles, descargándonos absolutamente todo, descargándonos todo el HTML y también por detrás, pues qué dicen de ellas, su title, su description, para, como comentamos a la mañana, poder bucear dentro de esas páginas, machearlas con nuestro propio fichero de empresas y de ahí poder aprender mucho más de todo lo que es nuestro data lake de información empresarial, identificando que
Una empresa podía decir de sí misma en su objeto social una cosa en el BORME, pero lo que estaba diciendo en su página web era algo mucho más claro, mucho más definitorio de lo que esa empresa realmente estaba haciendo. Es lo que le llamamos la actividad líquida. Podemos identificar, como comentábamos a la mañana, si una empresa está haciendo e-commerce porque tiene un carrito de la compra o no lo tiene. Podemos validar toda nuestra información que venía de fuentes públicas, sacábamos el teléfono, personas de contacto, etc. Podemos llegar a validarlo. Pero también podemos hacer algo mucho mayor. Lo que hemos hecho es coger todos los términos que contiene una página web, todos los HTMLs, y lo que hemos empezado a hacerlos es rankerizar e indexar todos esos términos e identificarlos con una serie de keywords, en función de su semántica y en función de su relevancia y cuántas veces aparecían. Entonces, cada web, para nosotros, al final la acabamos identificando con 50 keywords principales. Y lo que hemos hecho con esto es contrastar y enfrentarlo con tus mejores clientes para identificar cómo son las webs de tus mejores clientes, qué es lo que dicen, cuáles son las keywords predominantes. Y con esto nos sale que cuando analizamos, pues, por ejemplo, en este caso, es un scorecard de un análisis de los mejores clientes de una empresa que se dedica a hacer renting de automóviles de lujos, pues le sale que cuando analizamos las keywords de sus mejores clientes, las páginas web de sus mejores clientes, nos sale como esto. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esto? Pues aquí vemos que hay keywords como carreras y equipos. Es decir, son empresas que le dan una importancia vital a la gestión del talento, a sus equipos. Saben seguramente que su personal es más importante que su producto. Entonces, trabajan y seguramente se gasten dinero en cuidar bien a su equipo, por ejemplo, de ventas. Son empresas también que seguramente tengan una buena vocación comercial. Vemos ahí palabras como blog, como contacto, como oficina. Son empresas con vocación comercial. Por eso a lo mejor se gastan dinero en buenos coches para su equipo. Vemos también palabras como English, es decir, seguramente sean empresas que tengan una vocación internacional o a lo mejor son multinacionales y tienen ahí como distintas oficinas en diversos lados. Aprendemos de estas empresas, de cómo son tus clientes. Es una manera, una perspectiva distinta para entender, para hacer un análisis de tu cartera de clientes, que lo puedes a lo mejor combinar con hacer un análisis más tradicional, un profiling, para estudiar cómo es tu cartera de clientes. Exactamente, ¿para qué lo podemos aplicar? Bueno, pues podemos hacer un score de cómo es el scorecard de tus mejores clientes, cómo son sus webs, y a partir de ahí buscar gemelos, buscar empresas que no conoces, que tenías fuera de tu scope y que realmente sus webs son muy parecidas a tus mejores clientes. Seguramente ahí darás en el clavo cuando intentes hacer esfuerzos comerciales con ellos y seguramente ahí tengas un mayor ROI a la hora de atacarlos comercialmente. También nos vale para identificar el lenguaje y, digamos, qué temas son importantes para tus clientes. Y no solo ahora, de una manera estática, sino también en el tiempo. Ver que a lo mejor tus clientes hace un año estaban hablando del Big Data, pero ahora lo que están hablando es del IoT. Tenlo en cuenta. Tú, que estás todo el día preparando planes de contenido, pues a lo mejor estás aprendiendo qué es lo realmente importante para tus clientes, cuáles son las cosas que le preocupan, la sostenibilidad, pues el RGPD, lo que sea. Puedes identificarlo a través de ese análisis semántico de cómo son sus webs. También te vale, y lo estamos empezando a aplicar, para identificar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Porque puedes ver empresas que son innovadores, empresas que son más clásicas o empresas que son más tradicionales. Y esas empresas también toman decisiones de una manera distinta y consumen de una manera distinta. Esta es nuestra primera solución. La segunda, nos basamos en las IPs, se basa en las IPs. Bueno, nosotros cada vez que navegamos por Internet, desde nuestro domicilio o desde nuestro móvil, navegamos desde una IP que es dinámica, que va cambiando continuamente. Cada vez que apagamos nuestro router, nuestra IP cambia, nuestro operador nos asigna una nueva. Sin embargo, cuando lo hacemos desde nuestra empresa, siempre navegamos desde la misma IP. Entonces, para nosotros, que nos dedicábamos a los datos B2B, nuestro reto estaba en identificar la IP detrás de la navegación de una empresa. Identificar cuál era la IP desde la que navegaba cualquiera de las empresas. Y lo hemos hecho ya sobre cerca de 55.000 empresas. Hemos identificado desde qué IPs navegan.
Además, eso obviamente lo hemos hecho para cruzarlo con todo nuestro data lake de información de negocio y traernos el resto de información de esas empresas. Saber cuáles son su actividad, cuál es su CIF, cuáles son sus empleados, para tenerlas identificadas por muchísimos canales y meterlo en nuestro data lake. Estas en principio son casi siempre pues, las más grandes, las medianas y más grandes empresas de este país. ¿Y qué podemos hacer con estos datos de IPs? Bueno, lo primero es identificar, lo primero que hemos hecho es, oye, vamos a buscarlos, ¿quiénes son los que nos están navegando en nuestra web? Esto es, por ejemplo, la navegación de empresas que visitan la web de datacentric.es. Si yo miro el primer caso, pues veo que realmente es un competidor que se ha pasado 1 hora viendo nuestra web. Puede darnos una información interesante. Bueno, pues están diciendo, oye, mira, a ver qué aprendo aquí. Pero también lo que veo son clientes que ya conozco, que han buscado nuevas secciones dentro de mi web, que se han interesado por productos que yo nunca se lo había enseñado. Desde luego ahí tengo una oportunidad que puedo aprovechar. Pero también descubro nuevas empresas con nombre y apellidos que han visitado mi web, que han visitado secciones de mi web. Eso es una gran oportunidad comercial. Lo podemos aprovechar para un montón de cosas. Lo podemos aprovechar para personalizar, como antes os comentaba, mi propia web, donde están aterrizando en función de cómo es la empresa. Si la empresa es grande, seguramente querrá ver que yo estoy certificado por la ISO 9001 y por la ISO 27001, querrá ver que trabajo con empresas también muy grandes y que puedo atender a los niveles de servicio que una empresa grande exige, querrá ver con qué tecnologías estoy trabajando, y a lo mejor le interesa muy poco pues, que directamente le ponga mis productos y sus precios. En cambio, si quien me está visitando es una empresa pequeña y a través de la IP puedo saber qué perfil de empresa me está visitando, pues a lo mejor le muestro directamente mis top selling products y directamente le pongo un escaparate para que casi, digamos, pueda tomar decisiones en más corto plazo y me pueda comprar directamente. Me permite caracterizar cómo son las visitas que me están llegando a mi web. A lo mejor yo tengo cientos de miles de visitas, pero si no son realmente de la audiencia a la que yo le puedo vender, no es mi perfil de cliente para mis productos, para mis servicios, pues estaré errando el tiro. Entonces, lo que me permite es ver si realmente estoy atrayendo al público que realmente quiero. Además, me permite hacer ese lead scoring de mis visitas. Como antes comentábamos, oye, en vez de pedirle todos los datos, cuál es el tamaño de tu empresa, a qué sector te dedicas, si lo puedo saber a través de la IP, me ahorro todos esos datos, seguramente el porcentaje de conversión de mis formularios se multiplique por 3 o por 4. Y es que realmente lo hace cada vez que quitas un par de datos menos. Y además me permite hacer retargeting, es decir, alguien me visita, me abandona mi página, abandona mi landing, y lo que puedo hacer es seguirlo. Volver a hacer nuevos impactos publicitarios sobre esas personas. ¿Cómo? Pues puedo ir a buscar en nuestro data lake, en nuestra información empresarial, y en nuestro caso iríamos a buscar, oye, ¿quiénes son los directores de marketing, los directores de business intelligence de estas empresas que me han visitado? Dame sus nombres y dame sus teléfonos. Voy a mandárselo al equipo comercial para que intente cerrar una reunión con ellos. O vamos a buscar a esos mismos directores en LinkedIn y voy a acercarme a ellos a través de un email. Puedo también ir a buscarlo a bases de datos con permiso como Directivos Plus, que es nuestra en Datacentric, y hacer campañas de email marketing a todos aquellos que me han visitado. Será seguramente gente que es mucho más fácil que convierta, que tenga éxito en mis actividades de marketing. Y por último, lo podemos activar en los DMPs. En los DMPs que controlan la compra programática. Yo puedo subir esas IPs para, a partir de ahí, desde los propios DMPs, activarlos a través de los DSPs en los Ad Exchange y poder hacer segmentaciones basadas en tamaño, en actividad, y eso cambia completamente la película, porque me permite trabajar sobre el segmento B2B con datos que realmente son reales. Hasta ahora, casi siempre las segmentaciones en B2B, ¿cómo se estaban haciendo? Yo quería hacer una campaña de display, de publicidad digital en Internet de algo B2B y directamente solo me podía ir a medios que supuestamente son B2B. Me podía ir al 5 días, me podía ir a la expansión y ahí intentaba pues, disparar y a ver qué sucedía. Si quien estaba detrás era una persona decisora de una gran empresa o no, o era un particular o era un jubilado que le gusta leer las páginas salmón de un periódico. No lo sabíamos. Entonces, confrontamos esto y lo probamos con la empresa de Miquel y hicimos una segmentación
basando en realmente IPs, haciendo un clúster de IPs de lo que serían los mejores clientes de la empresa anunciante de AdVivo de OZ Digital. ¿Y qué sucedió? Que tuvimos un 52% más de éxito. Es un solo piloto, pero está funcionando, entonces estamos por el camino correcto. Podemos aplicar estos datos para mejorar todo la compra programática. Entonces, estamos empezando, son proyectos en los que estamos trabajando y que creemos que parte de los errores que se han cometido en la publicidad digital B2C, pues a lo mejor estamos más fácil de reconducirlos en la publicidad digital B2B. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.